Bueno, buenas tardes. Eh, Acá está de vuelta. Sé que la semana pasada el video fue un poquito largo, que no se escuchaba del todo bien. Voy a tratar de ir resolviendo esas cosas y hacer esta semana algo un poco más mixto. Una parte contárselas por acá y otra parte pedirle que las desarrollen ustedes con unos programitas que lo voy a dejar después en la parte escrita para que hagan. Volvemos a la idea de función exponencial. Ya hablo de función exponencial. Ustedes saben que una función es una relación entre dos variables. Lo que caracteriza a estas funciones, que se llaman exponenciales, es que la variable independiente, la variable x, está en el exponente. En el ejemplo que vimos la semana pasada con lo del ajedrez, la idea era que lo que iba cambiando cuando nos movíamos de casilla era el exponente. Era 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 5, 2 a la 64. Era la última casilla. Vamos a ampliar un poquito más la idea. Después en los ejercicios que tuvieron en la semana cambiaron las bases y quería dar algunas indicaciones acerca de qué características tiene que tener y unas pautas para después hacer un estudio un poco más preciso de las funciones exponenciales. Lo que charlamos el otro día era que si la función era igual a 2 a la x, que era el caso del tablero de ajedrez, en el caso del tablero de ajedrez, cuando el valor de x era 1, bueno, si hago 2 elevado a la 1, la imagen me daba 2. Si en cambio el valor de x fuera 2, 2 elevado a la 2, la imagen es 4. Y vimos que al principio no se notaba tanto, pero cuando trabajamos con valores un poquito más altos, ya las imágenes se me iban muchísimo para arriba. Habíamos dicho la imagen del 64, por ejemplo, era un número tan grande que no me entra en este pedazo de pizarrón. Era un número más grande que 18 trillones. Entonces, bueno, si lo quisiera representar, bueno, la imagen del 1 es el valor 2, la imagen del 2 es el valor 4. Bueno, y como dijimos, el crecimiento es muy muy alto. Lo que querría que charlemos es cuáles son algunas características de la función, pero pensada en un sentido más amplio. Ya saliéndonos del ejemplo del ajedrez, si pensamos en la cuenta 2 elevado a la x, lo primero que querría que pensemos es qué pasa con valores que no sean positivos. Digamos, desde ya sabemos que 2 lo puede elevar a la 3,5, 2 lo puede elevar a cualquier número positivo. 2 a la 0 también existe. Cuando el valor de x es 0, 2 elevado a la 0 me va a dar 1. O sea que la función va a contener este punto también. ¿Qué pasa con valores de la variable x menores que 0? Si la cuenta que yo quiero resolver, por ejemplo, fuera 2 elevado a la menos 1, no sé si se acuerdan de primer año, pero cuando tengo un exponente negativo, el menos del exponente no aplica la regla de los signos, sino que lo que hace es dar vuelta a la fracción de la base. Es decir, 2 elevado a la menos 1 es un medio. Si digo 2 elevado a la menos 2, bueno, el efecto que tiene el menos, esto es equivalente a decir 1 sobre 2 elevado a la 2. O sea, un cuarto. Fíjense entonces que cuando los exponentes son negativos, la imagen de menos 1 es un medio, la imagen de menos 2 es un cuarto, la imagen, por ejemplo, de menos 3, si pienso en esto mismo, decir 2 elevado a la menos 3 es equivalente a decir 1 sobre 2 a la 3, es decir, 1 sobre 8, un octavo. Es decir, la imagen del menos 1 es un medio, la imagen del menos 2 es un cuarto, la imagen del menos 3 es un octavo. Y si se dan cuenta cómo viene la progresión, a medida que el valor de x es más negativo, es decir, mayor en valor absoluto, pero más hacia el lado de menos infinito, las imágenes, al darse vuelta a la fracción, me van a ir quedando cada vez más chicas. Si yo tuviera que buscar la imagen de, por ejemplo, el menos 10,
2 elevado a la menos 10 sería el equivalente a decir 1 sobre 2 a la 10. Es decir, que voy a hacer 1 dividido un número que es muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que los valores vayan siendo cada vez más pequeños en el dominio, la imagen va a seguir siendo positiva porque la base es un número positivo, pero va a ser cada vez más chiquitita. ¿Sí? O sea que al revés de lo que sucede con los valores de x positivos, que tenía valores cada vez más grandes y crecían rapidísimo, cuando voy a hacer los valores negativos, lo que observo es que las imágenes son fracciones positivas cada vez más chiquititas. Si la imagen que busco es de un número 2 a la menos 100, y bueno, la imagen de este valor, del valor menos 100, será 1 sobre 2 a la 100. Como ustedes saben, el número 2 a la 100 es un número enorme. 1 dividido un número enorme me da muy chiquitito. Por lo tanto, estas imágenes se van a hacer cada vez más pequeñas. Sin embargo, 1 dividido algo no me puede dar nunca 0. Porque la única forma de que una división me dé 0 es que sea 0 dividido algo. Por lo tanto, este tipo de funciones les va a suceder que cuando nos vayamos hacia menos infinito, las imágenes se van a ir acercando al 0 cada vez más, o sea, las imágenes van a ser cada vez más pequeñas, pero no van a ser nunca 0. Porque para que me dé 0 tendría que ser 0 dividido algo. Por lo tanto, lo que va a presentar las funciones exponenciales con la base, por lo pronto con la base 2, ahora vamos a ver qué pasa con las bases, es una situación de asíntota horizontal, en este caso a la altura del valor de i igual a 0. O sea, la asíntota es una recta y la ecuación de esa recta es i igual a 0, en este caso. ¿Hasta acá va bien?